gastritis como patología, que sabe que es una inflamación de la pared gástrica, se puede dividir o se puede clasificar, mejor dicho, según su tiempo de evolución, en gastritis aguda y gastritis crónica. Le decía a la última clase, la diferencia es que una gastritis aguda tiene una evolución aproximadamente un mes, mes y medio, 2 meses, 2 meses y medio, aguda. Pero ya cuando ese problema de dispepsia y toda la sintomatología que uno tiene ya pasa los más de los 3 meses, entonces eso ya no es agudo, eso es crónico. Entonces define en base al tiempo de evolución cuándo es agudo y cuándo es crónico. Les voy a explicar más adelante en algunas situaciones en las cuales uno puede desarrollar una gastritis aguda y en horas desarrollar una úlcera por estrés, porque hay situaciones como en una cirugía, como que a uno lo tienen en la unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, a alguien le dio COVID y pues, le generó una descompensación sistémica que tuvo que ir a parar a la unidad de cuidados intensivos con respiración artificial. Estos pacientes, por su estrés metabólico al que son sometidos, en horas pueden desarrollar gastritis y en horas pueden desarrollar de gastritis a pasar a úlceras gástricas. Entonces, por esto, cuando yo hago esta clasificación de agudo y crónico, es en base al estilo de vida que uno tiene, al estilo de vida que uno tiene. Y aclarar también que con respecto a la gastritis aguda, inclusive la gastritis crónica, si bien es cierto, hay sintomatología, que ya se la voy a presentar, un porcentaje muy alto de pacientes o de personas que adolecen esta patología son asintomáticos. Y aquí me remito al salvadoreño, lo que les decía en la última clase, que por el tipo de dieta típica del salvadoreño, un salvadoreño obviamente que se levanta desde las 4 de la mañana, que trabaja, por ejemplo, en una maquila o que trabaja no sé, pues en lugares donde no tienen tanta facilidad como personas que tienen un horario, por ejemplo, de 8 a 12 y que todavía le dan chance para ir a comer. No, ¿verdad? Hablamos de aquella gente que tiene, pues, que con $2, 1.50 o $1 desayunan, con poco dinero hacen su desayuno, hacen su almuerzo. Entonces, ¿qué sucede? Que la mayoría de salvadoreños, porque eso sí me consta, la mayoría de salvadoreños, ¿qué es lo que hacen? Salen de su casa temprano para ir a trabajar, agarran el bus, se bajan en el centro, ya saben dónde desayunan, por ejemplo, un tamal o 2 pupusas con un café, o 3 panes o 2 panes con frijoles y un café, y lamentablemente los frijoles, las pupusas, utilizan para hacer ese tipo de producto lo más barato. Pues si póngale que con $1 le pueden vender 2 pupusas y un café, obviamente no van a utilizar material de primera calidad. Entonces, ¿qué sucede? Como es comida demasiado grasosa, inclusive, por ejemplo, la gran olla de frijoles, son frijoles sumamente pues aceitosos. Todo esto contribuye más adelante a que la persona empiece a desarrollar problemas de gastritis. Y eso solo hablamos del componente grasoso de la dieta del salvadoreño. Dejemos a un lado que lleva curtido, que usted, por ejemplo, en la universidad, como le decía la vez pasada, se sale a comprar unos platanitos y que le pone chile, le pone limón, le pone curtido, o platanitos, o yuquita, todos los fritos que venden en las bolsitas que tienen las señoras, todo eso es frito. Y aparte de eso, le está agregando, pues, curtido, salsa, chile, limón. Entonces, todo esto es una bomba para su estómago. Entonces, obviamente, la mayoría o un buen porcentaje de los salvadoreños padecemos de gastritis y lamentablemente la mayoría de personas que padecen de gastritis son asintomáticos. Agreguémosle eso, que un factor desencadenante de las gastritis es la bacteria que le explicaba la vez pasada, el Helicobacter pylori. Este Helicobacter pylori es una bacteria que hoy por hoy ya es parte de la flora gástrica del ser humano, ya convive con el ser humano, no era como antes, que era alguien que tuviera el Helicobacter pylori y era sumamente raro. Hoy por hoy, por todos los alimentos mal preparados o
generan pues el desarrollo de esta bacteria que contribuye más al desarrollo de problemas gástricos, llevando después a una úlcera gástrica. Entonces aquí tenemos una serie de elementos que generan estos problemas gástricos. La aspirina, mire, la aspirina a la cabeza como clasificación de los antiinflamatorios no esteroidales. Acuérdense que dentro de la clasificación de los antiinflamatorios no esteroidales tenemos, por ejemplo, vaya, de hecho, pues la aspirina hoy por hoy ya no se cataloga como antiinflamatorio no esteroidal. Sin embargo, tiene efecto analgésico, antipirético y antiinflamatorio, un salicilato. Pero de la aspirina, el ibuprofeno, el diclofenac, el ketoprofeno, el metamizol sódico, ¿cuál otro? Todos los analgésicos que frecuentemente utiliza el odontólogo para tratar dolencias inflamatorias o dolencias asociadas con inflamación y dolor. Obviamente, si uno no protege su mucosa gástrica, estos fármacos, ¿qué es lo que hacen? Recuerdan que hablamos el ciclo pasado de la síntesis de prostaglandinas y que estos fármacos lo que hacen es, como mecanismo de acción, inhibir la síntesis de prostaglandinas. Y al inhibir la síntesis de prostaglandinas, a nivel estomacal, las prostaglandinas son las responsables de secretar moco gástrico, y al inhibir a estas prostaglandinas ya no hay producción de moco gástrico y la pared gástrica queda vulnerable, lo que contribuye al desarrollo más adelante de problemas gástricos que van a dar una gastritis o pueden llevar más fácilmente a una úlcera gástrica. Entonces este cuadro, pues aquí faltan todavía muchos factores que pueden desencadenar problemas gástricos. Estos son uno de tantos, pero digamos que son los más principales relacionados con la población salvadoreña, que están relacionados con patología gástrica. ¿Cuál es la sintomatología de una gastritis? Esto es lo típico. Mire, primero uno siente pues una distensión abdominal. Después de, no necesariamente tiene que ser una ingesta copiosa de comida, sino que después de comer uno puede sentir distensión abdominal, puede haber náuseas o puede haber sensación de náuseas, vómitos es bien raro que exista. Lo típico es distensión abdominal, náuseas, en algunos casos pérdida del apetito. La distensión abdominal puede ir muchas veces acompañada de dolor abdominal, y el dolor abdominal también está asociado con un dolor de tipo quemante. Por eso, la distensión abdominal, el dolor que es de tipo quemante y que típicamente se localiza en la boca del estómago, es decir, en el epigastrio. Y ese dolor de tipo quemante del epigastrio se irradia a la región esofágica. Entonces uno siente esa sensación de quemazón que no solamente en el estómago, sino que siente que toda esa quemazón le sube por todo el tórax y todavía siente en el huehuecho o en la garganta, siente esa quemazón. Lo que le genera esa sensación de quemazón es saliveo y le genera náuseas. Entonces, digamos que esto es lo típico, la típica sintomatología de una persona con gastritis. Ahora, si comparamos sintomatología versus asintomático, la mayoría de pacientes que adolecen problemas de gastritis son asintomáticos. Cuando ya vienen a presentar sintomatología es porque el problema gástrico muchas veces ya no es agudo, la gastritis ya no es aguda, sino que es gastritis crónica. ¿Cuál va a ser la forma de diagnóstico? Mire, por sintomatología es bien difícil que yo pueda hacer un diagnóstico certero de una gastritis. ¿Por qué razón? Porque la sintomatología, le dije que la mayoría de pacientes es sintomatología inespecífica. Entonces, muchas veces con la historia clínica y uno ve pues el estilo de vida, el tipo de alimentación que tiene, si tiene, por ejemplo, es fumador, si es alcohólico, si hace ayunos prolongados, si no hace ejercicio, si toma mucho, por ejemplo, bebidas carbonatadas como la Coca-Cola o todas las bebidas cola, ¿verdad? Todas las bebidas cola. Entonces, todo eso pues favorece el incremento de los problemas gástricos. Entonces, si bien es cierto,
por sintomatología y por antecedentes, porque dejemos a un lado la sintomatología, estamos diciendo que la mayoría de pacientes son asintomáticos, pero por antecedentes de hábitos alimenticios y hábitos de salud, uno puede sospechar o puede indagar que el paciente probablemente tiene gastritis, pero el diagnóstico certero, lamentablemente, de una gastritis es a través de una endoscopía digestiva. ¿Por qué razón? Porque fíjese que ustedes van a investigar, por ejemplo, de giardiasis, amibiasis, salmonelosis, shigellosis, y notarán y verán que la sintomatología de estas patologías de parásitos gastrointestinales o parásitos intestinales, pues lamentablemente generan sintomatología similar a una gastritis. Por ejemplo, un parasitismo intestinal puede originar distensión abdominal, dolor abdominal, síntomas dispépticos, puede originar náuseas, la persona puede andar con náuseas, puede perder el apetito. Entonces muchas veces uno con qué lo asocia, más con asociarlo con gastritis. Ah, no, este parásitos tiene, si andas con distensión, si andas con flatulencias, si andas con eructos, si andas con náuseas, si has perdido el apetito, si te duele el estómago, te duele la panza, como en ¿cómo se llama? En típico salvadoreño decimos, no, hombre, este parásitos tiene. Hacete un general de heces. ¿Por qué razón? Porque la sintomatología de parasitismo intestinal es bien, pero bien similar a la patología de una gastritis aguda y una gastritis crónica. Entonces, el diagnóstico certero es a través de una endoscopía digestiva. La vez pasada le decía que cuando a una persona le hacen una endoscopía digestiva, el paciente está sedado, como usted puede ver aquí. Este es el famoso endoscopio, el cual pues se introduce por la boca y va estudiando las diferentes estructuras o segmentos de la pared esofágica, estudia también la pared gástrica y de esta manera uno puede llegar a un diagnóstico bien certero qué tan inflamada está, por ejemplo, la pared gástrica, o qué tan inflamado uno tiene el esófago, o qué tan inflamado tiene al menos la primera porción del intestino delgado, ¿verdad? O el duodeno. Entonces, es a través de este examen de gabinete, porque esto se cataloga como un método de gabinete, porque son métodos invasivos, para identificar el grado de lesión o el grado de inflamación a nivel de la pared esofágica o pared gástrica, y si hay necesidad, pues si hay una úlcera, por ejemplo, una úlcera gástrica, a través de este instrumento uno puede hacer diagnóstico y simultáneamente también puede dar terapéutica. Estos aparatos bueno, tienen un electrocauterio que lo que hace, si hay una úlcera activa, se electrocauterizan, y si hay necesidad pues de que un epitelio ha cambiado, por ejemplo, como el esófago de Barrett, se toma una muestra de tejido del esófago para identificar que este paciente, su epitelio de la pared esofágica ha cambiado y que tiene, por ejemplo, esófago de Barrett. Porque igual estamos hablando de patología gástrica, pero un esófago de Barrett no se hace diagnóstico solo con clínica. Yo tengo que valerme de instrumentos de este tipo, o tecnología invasiva, para tomar biopsia y determinar la presencia de este tipo de patologías. El problema de las gastritis, la principal complicación de una gastritis va a ser que a la larga una gastritis crónica, ¿verdad?, va a llevar una úlcera. Obviamente, ¿por qué? Porque como lamentablemente la pared del estómago está siendo agredida constantemente, va a llegar un punto que esa pared gástrica se va a empezar a ulcerar y va a empezar a sangrar. Ojo con esta imagen. Usted ve aquí, estamos hablando de patología gástrica, por ejemplo, gastritis y úlceras gástricas como complicación en el caso de una gastritis crónica. ¿Por qué creen ustedes? Yo hago siempre esta pregunta. ¿Por qué creen ustedes que, si bien es cierto, la gastritis, que es inflamación de la pared gástrica, es bien frecuente en el estómago, las úlceras gástricas se dan principalmente o en un porcentaje mayor, quizá más del 90%, en la primera porción del intestino delgado, es decir, en el duodeno? ¿Por qué razón será que en esta zona se dan en un 90% las úlceras gástricas y no propiamente en el estómago? Y esto yo creo que usted sabe
El ciclo pasado lo hablamos, que lamentablemente la primera porción del duodeno o intestino delgado no tiene la protección del moco gástrico que tiene el estómago. Aquí, pues, la primera porción del duodeno, aquí viene, pues, todos los, si bien es cierto, protegen al estómago, el moco gástrico. Cuando pasa a la primera porción del intestino delgado y pues, prácticamente el contenido que fue machacado, el quimo, cuando pasa el quimo, por ejemplo, al intestino delgado, quien le genera esa protección es el páncreas. Se recuerda que el páncreas secreta bicarbonato y el objetivo del bicarbonato es proteger y ayudar a alcalinizar todo ese contenido ácido que viene del estómago y que pasa a la primera porción del intestino delgado. Y si la persona, por ejemplo, ingiere muchas grasas, ingiere, por ejemplo, mucho condimento, el estómago genera mayor cantidad de ácido clorhídrico y por tanto ese contenido gástrico que está pasando a la primera porción del intestino delgado, pues va sumamente ácido y por esa razón es bien frecuente que las úlceras sean más frecuentemente a nivel del duodeno. Esto es solo para ejemplificar. Yo creo que esta diapo tenía que haberla puesto antes, cuando es una endoscopía superior, donde usted puede ver, aquí se le llama endoscopía. Cuando yo puedo estudio, pues, esófago, estómago y primera porción del intestino delgado. Cuando uno estudia, por ejemplo, el recto sigmoides, el colon descendente, el colon transverso y el colon ascendente, entonces no es una endoscopía, ¿verdad? Es una rectosigmoidoscopía o una rectosigmoidoscopía. ¿Por qué? Porque el rectoscopio se introduce por el recto y va estudiando, pues, cada segmento del colon. De esta manera, pues, es como se estudia la patología del tracto digestivo inferior y cómo se estudia la patología del tracto digestivo superior. Bien. Ahora, fíjese que esta imagen me gusta porque, si bien es cierto, estamos hablando de gastritis, tanto aguda como crónica, que ya dijimos que es lo que es la diferencia entre gastritis aguda y crónica, pues prácticamente el tiempo de evolución. Podemos ver aquí dos factores que contribuyen en un porcentaje muy alto a la génesis de este tipo de patología. Aquí tenemos a la aspirina. Mire, este es ácido, usted si ve la imagen aquí dice ácido acetil salicílico. La aspirina. La aspirina, ya le explicaba por qué razón, es un fármaco que contribuye más fácilmente al desarrollo de gastritis aguda o crónica, que puede generar más rápidamente úlceras gástricas. Aquí vea la aspirina, por ejemplo, con un perforador o un taladro y está generando, pues, hoyos a nivel de la pared del estómago. ¿Por qué? Porque la aspirina está fuertemente asociado con las úlceras gástricas. Ya sabe también el principio cómo es que los salicilatos principalmente, pues, originan o tienen mayor predisposición a desarrollar úlceras gástricas, es porque recuérdese que inhiben la síntesis de prostaglandinas, que es la que protegen, pues, que generan el moco gástrico, es el que protege la pared gástrica. Y por otro lado podemos ver al Helicobacter pylori, y se ve, pues, prácticamente en su hábitat, en su ambiente. Y podemos ver que el Helicobacter pylori es una bacteria, pues, chuca, sucia, porque ahí usted puede ver el gran mosquero, puede ver la basura a un lado, puede ver los calcetines del Helicobacter tirados por un lado. Entonces, ¿qué quieren dar a ilustrar con esto? Y mire el estómago, cómo se le queda viendo, que prácticamente el Helicobacter pylori ya es parte de la flora normal del estómago, Por eso el estómago se le queda viendo con ojos de hijo de su mañana. ¿Por qué razón? Porque prácticamente ya hizo hábitat, ya hizo su hogar el Helicobacter pylori, pues el estómago. Por esa razón, hoy por hoy, el Helicobacter pylori se está catalogando como parte de la flora normal del estómago. Que por supuesto, cuando uno tiene el Helicobacter pylori, le hacen diagnóstico del Helicobacter pylori, la forma de eliminarlo, erradicarlo, es a través de antibiótico-terapia, ¿verdad? Porque sabemos que es una bacteria, no es un protozoario. Entonces, los protozoarios se erradican con antiprotozoarios.
Ahora, en el caso del Helicobacter, que es una bacteria, aquí se necesita pues triple terapia de antibióticos. No con antiparasitarios se va a erradicar a esta bacteria. En esta imagen usted puede ver, obviamente, a una persona que le están haciendo una cirugía, una cirugía abdominal abierta, en el cual el clínico, el cirujano, ha sacado pues parte, una porción del estómago. Aquí podemos ver una porción del hígado, el estómago, y lo curioso que usted, no sé si logra ver, es esta lesión que ve en un segmento del estómago. Y además de que hay una lesión, hay sangrado en otros segmentos del estómago. Entonces, esto es una úlcera gástrica prácticamente perforada. Mira, una úlcera gástrica perforada, porque ese es el riesgo de las úlceras gástricas si no se tratan oportunamente. Sigue existiendo la agresión, no le dan tratamiento a la persona y puede llegar un punto en que esta úlcera perfore el estómago y vamos a tener problemas más serios como una peritonitis química, porque si la úlcera se perfora, el contenido gástrico que está formado por ácido clorhídrico, ese ácido clorhídrico va a pasar a la cavidad abdominal, va a generar irritación del peritoneo y un riesgo de muerte sumamente alta. Entonces, los riesgos de las úlceras gástricas es que se vayan a perforar, generando mayores complicaciones. Y vemos un pedazo, le iba a decir, una porción de estómago seccionada, porque en caso de que a la persona pues tenga una perforación de estomacal debido a una úlcera, y si por ejemplo ya aparte de la úlcera perforada hay segmentos que tienen por ejemplo células malignas, muchas veces lo que se procede a hacer es hacer una gastrectomía, que puede ser una gastrectomía parcial, ¿verdad? Es decir, se extrae la porción que ya tiene células malignas. Entonces, ahí lo que usted está viendo es una gastrectomía. Una gastrectomía, recuérdese que el término estectomía, como por ejemplo, para que usted lo asocie, yo creo que lo asocia, si me quitan la vesícula, una apendicectomía. Si me quitan la vesícula, una colecistectomía. Si me quitan pues un segmento del estómago, una gastrectomía. Entonces, en este caso, si he extraído parcialmente pues una porción del estómago que está perforada y que aparte de esto posiblemente tiene células malignas. Otro ejemplo de una úlcera perforada, en este caso, el problema fue que la úlcera fue tal que le generó la muerte a la persona, se le hizo pues obviamente su necropsia y podemos ver pues el estómago con no solamente, bueno, esta es la úlcera de mayor tamaño, pero aquí podemos ver otra especie de úlcera, otra úlcera por aquí. Aquí todavía creo yo, me atrevería a decir que tenemos otra úlcera, pero obviamente la que le provocó la muerte a esta persona, que le generó una peritonitis química, es esta de gran tamaño que usted ve aquí. Entonces, ese es el riesgo de las úlceras gástricas que pueden llegar a perforarse y si se perforan, pues generan fácilmente la muerte. Aquí vemos otra imagen de un lecho ulceroso con vaso de sila. Aquí tenemos también un ejemplo de una úlcera gástrica posiblemente perforada, ¿verdad? Posiblemente. Que se le está dando tratamiento oportuno. Ahora, con respecto a las úlceras por estrés ya le decía que son situaciones en que el paciente, por ejemplo, por un accidente de tránsito, que sufre un traumatismo craneoencefálico, ni modo, hay que ingresarlo a la unidad de cuidados intensivos, hay que hacerle, por ejemplo, una craniotomía, hay que darle esteroides para disminuirle el proceso inflamatorio del cerebro, hay que darle anticoagulantes y todos los fármacos que se dan para estabilizar a ese paciente. Dentro de los fármacos que se dan para estabilizar a un paciente en la unidad de cuidados intensivos, se dan fármacos que inhiben la secreción de ácido clorhídrico. ¿Por qué razón? Porque muchas veces y casi siempre el estrés metabólico a que el cuerpo es sometido tras un procedimiento quirúrgico o que va a pasar 15 días en la unidad de cuidados intensivos y que lo han inducido a un coma,
pues este paciente presenta un estrés metabólico, se acelera todo su homeostasis, ¿verdad? Todo su metabolismo. Y esa exacerbación de su metabolismo por el estrés a que es sometido inconscientemente su cuerpo, genera mayor producción de ácido clorhídrico. Y por tanto, las úlceras serán gastritis por estrés que van a terminar en una úlcera por estrés y en una hemorragia. Entonces, para prevenir esto, también se le da fármacos que inhiben o revierten la hipersecreción de ácido clorhídrico y de esta manera, pues, prevenir una úlcera por estrés que pues, me puede llevar a la muerte. Causas puede ser, como usted ve aquí, mire, una quemadura de más del 40% de superficie corporal, un shock hipovolémico, un shock hemorrágico, un shock cardiogénico, un shock neurogénico, etcétera. Un traumatismo craneoencefálico o una enfermedad crítica, por ejemplo, lo que le explicaba anteriormente, un paciente con COVID. Paciente con COVID es el mismo ejemplo, está sometido a un estrés metabólico, está intubado, está con fármacos y por tanto, pues, dentro de la gama de fármacos que se le da a este paciente, tiene que ir de regla fármacos para evitar úlceras por estrés. Este es un ejemplo de cómo uno puede desarrollar pues una úlcera gástrica y por tanto generar complicaciones sistémicas en la persona. Aquí dice, mire, estrés fisiológico. Ya le explicaba las úlceras por estrés que se desarrollan en horas, ¿sí? En horas, en 24 horas, 12 horas, uno ya tiene una úlcera por estrés. Pero veamos, eso es el caso extremo, porque eso es por estrés metabólico. Pero en el caso, por ejemplo, de ustedes como estudiantes universitarios, si ustedes están sometidos a un estrés académico, que tienen que levantarse a tal hora, que tienen que recibir clases, que tienen que pasar en clínica, que aparte de eso, pues tienen problemas en el hogar, que tienen problemas económicos, que están preocupados por una materia, que tienen problemas interpersonales con un compañero, que tienen problemas con su novio o con su novia, qué sé yo. Entonces, es bien normal que el estudiante universitario pase por episodios de gastritis por estrés, ¿sí? Es sumamente normal. Entonces, lo que uno debe de hacer, porque puede pasar por eso y no solamente gastritis por estrés, puede generar también colitis por estrés, es decir, inflamación del colon por el mismo estrés a que usted es sometido académicamente. Ya no le damos, como le repito, que aparte de la academia, usted tiene una gran cantidad de problemas en su casa o en su vida personal que incrementan o exacerban más ese estrés que le genera mayor probabilidad de una úlcera gástrica. Entonces, por eso dice que cuando uno está sometido a un estrés fisiológico, hay mayor producción de ácido clorhídrico, hay mayor producción, aquí dice hipergastrinemia. Acuérdese que la gastrina es una hormona que está generando mayor producción de ácido clorhídrico. Se recuerda que el ciclo pasado le decía en morfofunción, en fisiología gástrica, que la hormona gastrina favorece o incrementa hasta 10 veces, 12 veces más la producción de ácido clorhídrico por las células parietales. Entonces, cuando hay un estrés, obviamente, pues hay una disminución también de los mecanismos de protección gástrica, que es la producción de moco gástrico, se genera mayor estímulo de la hormona gastrina, de las células G, para que liberen mayor cantidad de ácido clorhídrico y, por tanto, mayor riesgo a desarrollar gastritis y terminar, pues, en una úlcera gástrica. El Helicobacter pylori se pone aquí como interrogante. Ya hablamos, ¿verdad?, que el Helicobacter pylori pues prácticamente se cataloga como parte de la flora normal del estómago. Ahora, se pone en interrogante porque uno debe de determinar o debe de cuantificar la cantidad de Helicobacter pylori presente en el estómago para asociarlo fuertemente a que esta bacteria es la que le está generando esa gran hipergastrinemia. Y obviamente, pues, esto que usted ve aquí, si bien es cierto, estamos hablando de gastritis por estrés, agreguémosle a esto la mala alimentación que uno tiene, o por ejemplo, el ayuno que uno tiene,
Cuando me refiero a la mala alimentación, me refiero a todos aquellos alimentos que sabemos nosotros que son ricos, que tienen un buen sabor, pero que lamentablemente a corto o a largo plazo me van a favorecer problemas de gastritis aguda y probablemente más adelante de gastritis crónica con la probable complicación de una úlcera gástrica. Entonces, todo esto se une para generar todo este tipo de problemas. Bien, vámonos a preguntas ahorita, señores de patología 6, porque tengo exactamente las 2 de la tarde. Pregunto, caballeros y señoritas de patología 6, ¿me están entendiendo hasta esta hora, a las 2:02 de la tarde? ¿Sí o no? ¿O hay preguntas o dudas que usted me quiera hacer? ¿O inquietudes acerca de esta patología? El compañero Rodrigo le dejó una pregunta en el chat. Ok. Gracias, Javi. Rodrigo, ¿alguna duda? Porque aparece tu nombre, pero no has puesto nada. Aquí está, ve. Tiene razón. Arriba, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Gracias, Abril. Doctor, ¿la aspirina genera complicaciones desde la primera vez que se toma o depende de la frecuencia con la que se tome? Muy buena pregunta, Rodrigo. No, a la primera toma no, Rodrigo. Estamos hablando de aquellas personas, primero, que son dependientes de la aspirina, es decir, que están acostumbrados que me duele la cabeza, aspirina, que me duele la garganta, aspirina. Y si bien es cierto, la aspirina ya sabemos por qué, porque está asociada fuertemente a gastritis y a úlceras gástricas, agreguémosle a eso, Rodrigo, el tipo de dieta que la persona tiene o el estilo de vida que lleva para contribuir a que más fácilmente se haga una úlcera gástrica. Pan para su matata, Rodrigo, en términos de odontología. Ustedes van a tratar el dolor y la inflamación con este tipo de fármacos. Ahora, Rodrigo, dentro de todos los fármacos que el odontólogo utiliza, el que menos ustedes podrán utilizar para el dolor y para la inflamación es la aspirina, Rodrigo. ¿Por qué razón? Porque la aspirina, bueno, sabemos que dentro de todos estos fármacos, el que más frecuentemente genera irritación de la mucosa gástrica en comparación con el ibuprofeno, con el diclofenac, con el naproxeno, con este tipo de fármacos que uno va a utilizar para dolor e inflamación. Entonces, de todos los fármacos, el que menos se recomienda para odontología es la aspirina, precisamente por el riesgo de daño a la pared gástrica, y aparte de eso, la aspirina tiene una cualidad. La aspirina es antiagregante plaquetario, Rodrigo. ¿Qué significa esto? Que no sé si ustedes han visto anuncios o ya lo saben, la famosa cardioaspirina. La cardioaspirina es salicilacto, es ácido acetil salicílico. La cardioaspirina se da en el caso de prevenir infartos de miocardio. En el caso de las personas que ya tienen más de 60 años y que son pacientes cardiópatas o que han tenido un infarto, se recomienda que este tipo de personas se tomen una aspirinita, no una aspirina de 500 miligramos, ¿verdad? Sino que una aspirinita pues la dosis oscila entre 75 a 125 miligramos. ¿Por qué razón? Porque con esa dosis entre 75 a 125 miligramos no te va a generar un efecto eminentemente analgésico antiinflamatorio. El efecto analgésico antiinflamatorio de la aspirina se logra con dosis de 500 miligramos, pero una dosis de 75 a 125 miligramos te genera antiagregación plaquetaria. En otras palabras, te impide la formación de coágulos de sangre que a nivel, por ejemplo, las arterias coronarias, que te pueden obstruir una arteria y te vayan a generar un infarto, o que te genere un coágulo sanguíneo en las arterias cerebrales, que te vayan a obstruir una arteria cerebral y te vaya a generar un accidente cerebrovascular de tipo obstructivo. Entonces, la aspirina es buena para este tipo de situaciones, pero si supongamos, Rodrigo, es un paciente que tú vas a tratar a nivel odontológico, es un paciente que ya tiene antecedentes en base a tu historia clínica, que el paciente padece de gastritis crónica, ya diagnosticada. Entonces, si tú, por error,
para tratar el dolor y la inflamación, le prescribís aspirina y tiene ya antecedentes de úlcera, la aspirina va a inhibir la agregación plaquetaria. Es decir, inhibe la formación de el coágulo de sangre, el tapón de plaqueta, ¿verdad? Inhibe ese coágulo de sangre. Entonces, lo que yo estoy contribuyendo más riesgo a que esa úlcera sea mucho más activa, porque por un lado la aspirina me está inhibiendo la secreción de moco gástrico y por otro lado me está inhibiendo la agregación plaquetaria, entonces se está dañando la mucosa gástrica y me está generando mayor riesgo de sangrado por esa úlcera. Entonces, por esa razón, la aspirina es, como recomendación, ustedes como futuros odontólogos, no utilizarla para tratamientos que usted quiera tratar, pues el dolor y la inflamación. Entonces, ese es el riesgo. Pero solo por una toma, Rodrigo, no hay ningún problema. Los problemas de este tipo se dan con dosis mayores, pues a 2 gramos diarios. Es decir, no inclusive, pues 3 gramos diarios. Si estamos hablando que la aspirina la puedes tomar inclusive, puedes tomar 1.5 gramos diarios, es decir, 500 miligramos cada 8 horas, o 1 gramo cada día, es decir, 500 miligramos cada 12 horas, ya con dosis, por ejemplo, de, ¿cómo se llama?, de 3 gramos diarios, incrementas el riesgo de una úlcera gástrica. No sé si me has comprendido, Rodrigo, lo que te he explicado. Vamos a ver, Patricia Guadalupe me pregunta, doctor, los tratamientos antiparasitarios, tengo entendido que algunos pueden provocar gastritis. Correcto, Pati, es correcto lo que dice, ya que son fuertes. En este caso, el paciente debería tomar lansoprazol para no desarrollar esta patología. Fíjense que su afirmación es válida, Pati, pero lo que pasa es que en patología gástrica no es de un solo este medicamento que usted me está mencionando, el lansoprazol. Y ese es el error que muchos médicos y muchos pacientes cometen. En el caso del médico, que el médico puede dejar lansoprazol de entrada porque la persona tiene gastritis. No, les voy a explicar a grosso modo cómo va la terapéutica para patología gástrica en el caso de gastritis o úlceras gástricas. No se empieza con fármacos de última generación. El lansoprazol, digamos que es casi de los fármacos de última generación. ¿Cómo actúa el lansoprazol? Primero le voy a ir explicando a grosso modo rápidamente, porque no se trata de farmacología, pero para que Pati me entienda el punto y que lo comprendan todos. Cuando uno tiene problemas de gastritis, se empieza, por ejemplo, con aquellos fármacos que generan protección de la mucosa gástrica. Ejemplo, puede ser, por ejemplo, el famoso Pepto-Bismol. El Pepto-Bismol, no sé si ustedes lo conocen, es un fármaco que es líquido y que es color como rosado. El Pepto-Bismol sirve para la diarrea, sirve para las náuseas, pero también sirven para problemas gástricos como una gastritis. ¿Por qué razón? Porque el Pepto-Bismol lo que genera como una capa protectora en toda la pared gástrica. Entonces evita, por ejemplo, que el ácido clorhídrico dañe la pared del estómago. Pero ¿qué es lo que hace el Pepto-Bismol para generar esa protección? Lleva sucralfato. El sucralfato es esa sustancia como rosadita, que genera una película protectora en la pared del estómago para proteger la agresión del ácido de las paredes del estómago y generar cicatrización. Si no es el famoso Pepto-Bismol, porque Pepto-Bismol aparte es para la gastritis, sirve para la diarrea y para las náuseas, puede tomar sucralfato. El sucralfato es solamente eso, ¿verdad? Es un fármaco que genera una película o una capa protectora en la pared gástrica. Ahora, si no es sucralfato, que es líquido, y también sucralfato hay en tabletas, uno puede tomar, por ejemplo, alcalinizantes de la mucosa gástrica. Por ejemplo, el famoso Malox, el Malox o el Pepsamar, nombre comercial, ¿verdad? Que es hidróxido de aluminio más hidróxido de magnesio. Este es, si usted lo puede reconocer, es como un fármaco que viene en suspensión, que es como blanquecito, es como lechoso.
ese que lleva hidróxido de aluminio más hidróxido de magnesio generan una reacción química en el estómago que revierten el ácido clorhídrico, porque al combinarse hidróxido de aluminio con ácido clorhídrico, revierte o quita el ion cloro, rompe ese enlace del el ion hidrógeno con el ion cloro, y por tanto se deja de generar una gran sobreproducción de ácido clorhídrico. Entonces, esa es otra alternativa inicial en el caso de una gastritis, ¿sí? Ya sea utilizando sucralfato, que genera una película protectora, utilizando, por ejemplo, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, que revierten la acidez estomacal, o inclusive hay tabletas que son, ¿cómo se llama? Que son a base de carbonato de calcio. Por ejemplo, unas tabletas que tienen nombre comercial TOMS, las famosas TOMS. Eso es carbonato de calcio, que tienen el mismo efecto sobre el ácido clorhídrico, es decir, el calcio revierte esa acidez. Esos son los fármacos de entrada. Si con esos fármacos, y obviamente el cambio de dieta, ¿verdad? Si ya con esos fármacos que le he mencionado no hay pues resultado, entonces yo puedo pasar, ya puedo pasar a la siguiente categoría, que son los antagonistas de receptores H2, es decir, aquellos fármacos que me inhiben la producción de ácido clorhídrico. ¿Cuáles? La ranitidina, la famotidina, la cimetidina, que son los más frecuentes. Inclusive la famosa Alka-Gastric es un antagonista de receptores H2, que lo que hace es inhibir la secreción de ácido clorhídrico. El Alka-Gastric es famotidina, que es un antagonista H2. Si con los antagonistas H2 el problema continúa, entonces sí, Pati, entonces yo subo de escalón y ya voy con estos fármacos que se les llaman inhibidores de la bomba de protones y bomba de hidrogeniones. No es una bomba nuclear, ¿no? ¿Verdad? El nombre es bastante exagerado, inhibidor de bomba de protones o de hidrogeniones. Y se le llama así porque en el estómago nosotros tenemos una bomba que está generando iones hidrógeno, que al combinarse con el cloro genera una gran producción de ácido clorhídrico. Entonces, el lansoprazol es un inhibidor de la bomba de protones o bomba de hidrogeniones, que lo que hace es inhibir a esta bomba para que deje de producir iones hidrógeno, no se forme el enlace de HCl o ácido clorhídrico y por tanto la acidez estomacal ceda, ¿sí? La producción de ácido clorhídrico disminuye. Ahora ya después, y inclusive con estos inhibidores de bomba de hidrogeniones no funciona, entonces llegamos a la última categoría, que son los análogos de prostaglandinas semisintéticas. Estos fármacos son de uso controlado. ¿Y qué es lo que hacen estos fármacos? Fíjese el nombre, análogo de prostaglandinas semisintéticas. Es decir, esos fármacos, lo que usted está tomando son prostaglandinas para sustituir a las prostaglandinas que usted ya no tiene, que son las prostaglandinas, las responsables fisiológicamente de producir moco gástrico. Entonces, Pati, cuando uno tiene problemas ya instaurados de gastritis aguda o crónica, no se va con el lansoprazol, como mucha gente, por falta de conocimiento o por mala praxis del médico, empieza con prescribirle un fármaco casi de última generación. Se empiezan con los fármacos de primera línea, que son el sucralfato o el hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio. No empezar con los de última generación, porque entonces si con el lansoprazol ya no se le quita el problema gástrico, mucho menos se le va a quitar con antagonistas de receptores H2 o mucho menos se le va a quitar con aquellos que alcalinizan la mucosa gástrica o que protegen la mucosa gástrica. No sé si hoy me comprende, Pati, lo que le quiero decir, que debe de ser escalonado. Stephanie me pregunta, doctor, ¿por qué mencionaba que en el duodeno se presentan más frecuentes problemas úlcerogástricas? Porque recordémonos, Stephanie, que el duodeno no tiene esa protección del moco gástrico. El duodeno ya no está prácticamente en el estómago. El duodeno es la primera porción del intestino delgado. Entonces, a nivel de ese segmento, no hay síntesis de prostaglandinas y por tanto queda desprotegido en
relación con la protección que tiene la pared estomacal por las prostaglandinas generadas en el estómago. Entonces, por esa razón, por esa desprotección que tiene, por no generar prostaglandinas del duodeno, las úlceras gástricas son más frecuentes a nivel, pues, del duodeno. Las úlceras, y se le llama úlcera gástrica, y si usted se da la cuenta, pues, pero el doctor, el duodeno no es del estómago, pues la primera porción del intestino delgado. Sí, es parte se cataloga y es parte del estómago, Stephanie, porque recordémonos que el 90% de todo lo que yo ingiero no se absorbe en el estómago, se absorbe en la primera porción del intestino delgado o en el intestino delgado, tal como es. El porcentaje de todos los alimentos que yo ingiero, 90% intestino delgado, 10% en el estómago. Esto también es aplicable para los fármacos. Los fármacos no se absorben, si son vía oral, en el estómago. Se absorben la mayoría de fármacos se absorben en el duodeno o en el intestino delgado. No sé si hoy me comprendió, Stephanie. Ok. Aparte de Stephanie y aparte de Patty y aparte de Rodrigo, ¿hay alguien más que tenga preguntas? Doctor, buenas tardes. Yo tengo una consulta. Dígame, Sofía. ¿La gastritis puede llegar a desencadenar una colitis o son cosas que no se relacionan entre ellas? Hay relación, definitivamente hay relación, Sofía. Una gastritis, como es inflamación del estómago, esto va a repercutir a largo plazo, no solamente en el estómago, sino que también en el intestino delgado y luego pues en el colon. Entonces una gastritis, si no es bien tratada, me va a generar una enteritis. Cuando hablamos de enteritis, hablamos del intestino delgado. Por ejemplo, Sofía, ya sabemos que la mayoría de úlceras gástricas son en el duodeno. Ya cuando están en el duodeno se llaman úlceras duodenales, que es traducido también a una enteritis, porque si es gastritis es evidentemente en el estómago. Pero también ya dijimos que el 90% de las úlceras se da en el duodeno. Entonces, obviamente, si hay inflamación del duodeno y hay úlceras en el duodeno, está inflamado el intestino delgado. Entonces, yo tengo una enteritis, que si eso continúa, se va a inflamar la pared intestinal valga la redundancia, el intestino delgado y va a terminar en el hueso. Entonces yo puedo tener una gastroenteritis, es decir, una gastroenteritis que es inflamación del estómago y del intestino delgado, una gastroenteritis por problemas de hipersecreción de ácido clorhídrico y que a la larga también puede llevar a una colitis. Entonces sí, están estrechamente relacionados, Sofía. Puede haber una gastritis y al final puede llevar a una colitis y a una enteritis. Hay relación, Sofía. Gracias, doctor. Por esa razón también, Sofía, es bien difícil poder llegar a un diagnóstico clínico solo por sintomatología, que el paciente, por ejemplo, tiene una gastritis aguda o que lo que tiene pues es parasitismo intestinal, porque ya ustedes van a investigar que este tipo de parásitos, la Giardia, Lambda, la entamoeba el, ¿cómo se llama? ¿Cuál otro es cómo se llama? ¿Cuál otro he dejado? Quiero ver el cólera, pues, ¿cómo se llama la bacteria del cólera? ¿Cómo se llama? Vibrio cólera. El hábitat es el colon y algunos, bueno, el vibrio cólera, el colon, pero la Giardia lambda, si bien es cierto, es parte del colon, también puede colonizar el intestino delgado. Entonces, muchas veces o es gastritis o es que gastritis por problemas de hipersecreción de ácido clorhídrico o es que pues o es parasitismo. Entonces, la sintomatología gastrointestinal es bien variada, Sofía, es bien variada. Inclusive, Sofía, una apendicitis me puede generar a mí sintomatología similar a una gastritis, por eso las apendicitis son bien peligrosas. Bien. Aparte de Sofía, ¿alguien más? Porque ya vamos aterrizando, 5 minutos y los despacho. Ok, sigamos entonces. 5 minutos más de Galearme y nos vamos. Y este es un ejemplo de las úlceras que les estoy explicando, de las úlceras por estrés. Miren, las famosas úlceras de Cushing o úlceras de Curling. Mire, la diferencia estriba en la zona anatómica
donde pues prácticamente son originales las úlceras. Si usted puede ver las úlceras de Cushing en el fondo gástrico, ¿verdad? En el fondo gástrico. Y las úlceras de Curling, pues prácticamente en el píloro con el duodeno, en la región pilórica, las úlceras de Curling y las úlceras de Cushing, pues a nivel del fondo del estómago. Sin embargo, independientemente sea úlcera de Cushing, porque dice más frecuentemente asociadas a traumatismo craneoencefálico, y las úlceras de Curling más frecuentemente asociadas, por ejemplo, a quemaduras extensas del cuerpo, cuando se habla más del 40% de quemadura de superficie corporal total. Más sin embargo, la génesis de las úlceras por estrés es el estrés metabólico a que el cuerpo es sometido en este tipo de personas o pacientes. Por eso dicen, representa la causa más frecuente de hemorragia digestiva entre pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Yo creo que las úlceras por estrés le quedan perfectamente bien. Aquí pues ya hablamos que toda úlcera por estrés, si no es tratada adecuadamente, puede generar una perforación gástrica. Esto igual lo que hemos explicado, que si usted pues a nivel del duodeno, donde más frecuentemente se dan las úlceras, por eso aquí podemos ver, mire, úlcera perforada, cavidad abdominal. ¿Por qué razón? Por el mismo principio que le explicaba la compañera, que aquí no hay protección del moco gástrico y por tanto aquí es más frecuente que se dé las úlceras duodenales. Y en esta imagen es lo que le explicaba, mire. Las úlceras se producen cuando la barrera de moco protector se descompone y el jugo estomacal entra en contacto con las células del recubrimiento. Esto ya se lo expliqué. Entonces usted puede ver prácticamente, miren, 90% de las úlceras pépticas. Cuando hablamos de úlceras pépticas es lo mismo decir úlceras gástricas. No se me vaya a confundir. De hecho, en algunos libros, bueno, cuando yo lo estudié, allá por 1995, se llamaba enfermedad ácido-gástrica o enfermedad ulceropéptica, ¿sí? Que hace referencia a las gastritis agudas, gastritis crónicas y las úlceras gástricas y las úlceras duodenales. Entonces usted puede ver aquí porcentaje de úlceras en los diferentes segmentos del estómago, más sin embargo, a mí lo que más quiero que usted tome en cuenta es, mire dónde se da el 90% de los problemas de úlceras gástricas. Esto es ejemplificar o ilustrar lo mismo de la diapositiva anterior. Esto ya se lo expliqué, el Helicobacter pylori, los antiinflamatorios, el alcohol, el cigarrillo, el estrés y la dieta van a generar pues esta patología que les he estado hablando del día de ayer y hoy. Y el riesgo, ya sabemos también, de una úlcera gástrica es que la úlcera va a ir afectando las paredes del estómago hasta que va a llegar un punto en que se va a perforar y se va a hacer una peritonitis de tipo química, y que esto me va a generar pues evidentemente un riesgo sumamente alto de muerte en la persona. Y el famoso es, con esto aterrizo, el famoso síndrome Zollinger-Ellison, se lo mencionaba el día de ayer, que es un tumor que se da prácticamente en el cuerpo del páncreas, específicamente en la cola del páncreas o en la cabeza del páncreas, donde prácticamente este tumor está generando sobreproducción de la hormona gastrina a nivel del estómago. Y sabemos que la gastrina a nivel estomacal es la hormona que está estimulando hasta 12 veces más la producción de ácido clorhídrico y por tanto genera un riesgo sumamente alto de gastritis crónicas o de gastritis agudas, con un riesgo sumamente alto de úlceras gástricas. Entonces el síndrome Zollinger-Ellison es esto. También se le conoce como un gastrinoma. Un gastrinoma porque es un tumor, ¿verdad? Es un tumor. Es un tumor, no es maligno, ¿verdad? Es un tumor no maligno, pero que evidentemente este tumor, si no se extirpa, está generando
sobreproducción excesiva de gastrina que me está generando pues una hiperacidez con un riesgo sumamente alto de úlceras gástricas. Y con esto doy por finalizada la clase. ¿Hay preguntas, señores y señoritas de patología 6? ¿O todo claro? Sí, se las voy a subir, Rodrigo, voy a subir la presentación. Les voy a dar todos estos documentos, las clases de PowerPoint que les estoy dando, se las voy a subir en documentos PDF. Hoy por la tarde se las voy a subir a la plataforma para que las tengan y les sirva también de orientación, porque definitivamente necesitan estas clases para orientarse a la hora de estudiar el capítulo de Robbins. Así que hoy por la tarde se la subo. Vaya pues, señores y señoritas de patología 6, lleguemos hasta aquí y nos escuchamos el día de mañana a las 10 de la mañana. Feliz tarde. Bueno, voy a dejar de grabar antes, que después no vaya a ser que tenga problemas. Bien, entonces, señores, ahí nos escuchamos mañana a las 10 de la mañana. Feliz tarde. Cuídense.